Muy buenas a todos y a todas. Sean bienvenidos a una nueva tutoría del profesor Alejandro. En esta ocasión les traigo las unidades de almacenamiento. ¿Qué son las unidades de almacenamiento? Así como en longitud nosotros tenemos las unidades de medida como son el centímetro, una mayor que es el metro, luego viene el kilómetro y así sucesivamente. Aquí en informática tenemos las unidades de almacenamiento que nos permiten saber cuánto almacena un dispositivo de almacenamiento. Y ustedes se han de preguntar, ¿qué es un dispositivo de almacenamiento? Es donde yo puedo guardar información. Estos dispositivos de almacenamiento pueden ser un pendrive, un DVD, un disco duro, que es el disco interno donde se guarda información internamente en un CPU. En fin, los diferentes dispositivos de almacenamiento se miden en unidades de almacenamiento. Se mide la capacidad de almacenamiento. Y tenemos la unidad más básica, que es el bit. El bit es la unidad mínima. Acuérdense que toda computadora trabaja con unos y ceros, o sea, en código binario. Y lo mínimo que se puede almacenar es un 1 o un 0, que vendría a ser un bit. ¿Ok? Luego tenemos una unidad mayor, que es el byte. El byte equivale a 8 bits, ¿ok? O sea que es una unidad mayor, ¿no? Donde caben hasta 8 bits, 8 de estos. Luego van subiendo. El kilobyte, en cambio, equivale a 1024. Acuérdense de este numerito que van a encontrarlo en las unidades mayores, 1024 bytes. Luego el megabyte, nuevamente 1024 kilobytes. Luego viene el gigabyte, que es 1024 megabytes. Y por último tenemos el terabyte, que viene a ser 1024 gigabytes. Cada una de estas unidades tiene sus siglas, ¿no? El kilobyte tiene KB, el megabyte MB, el gigabyte GB y el terabyte TB. También les tenemos una tablita donde ustedes pueden ver todas las unidades. No les he dado las otras unidades mayores al terabyte porque actualmente para el público normal no existen unidades que tengan más de terabytes. Actualmente creo que estamos en los 6 terabytes. Todavía no llegamos a esta unidad mayor, que es el petabyte, que serían 1024 terabytes. Todavía no hay unidades comerciales, o sea que se puedan vender al público con petabytes. Y si no se pueden vender las unidades que tengan petabytes, o sea los dispositivos que tengan petabytes, de igual manera los exabytes, que son mayores, tampoco. Y zettabytes pues tampoco. Son unidades muy pero muy grandes. Actualmente todavía vamos en los terabytes y comercialmente yo he visto hasta 6 terabytes que venden los discos duros o dispositivos de almacenamiento de hasta 6 terabytes. No existe una unidad mayor o un dispositivo que almacene más capacidad para el uso comercial. Y aquí tenemos los diferentes dispositivos de almacenamiento. Como les decía, miren, aquí tenemos a unos muy antiguos, algunos de ustedes no los habrán visto, se llaman disquetes. Anteriormente a estos había algo que se llamaba tarjetas perforadas, pero aquí no las tenemos, pues en la imagen. Luego fue evolucionando la tecnología, teníamos también estos dispositivos de almacenamiento como son los cassettes, que también guardan información. Algunos de ustedes lo habrán visto, lo habrán tenido, donde se guardaba música, pero también permitía guardar datos. ¿Ok? Otro tipo de disquetes también, unidades zip también que había, donde se guardaba información. DVDs, estos sí los habrán visto ustedes, CDs y DVDs, donde también se guardaba información. Me acuerdo que se guardaban películas, varias películas se podía guardar en un DVD. Luego pues tenemos los dispositivos internos, que son los discos duros. Estos van a encontrarlos internamente en los discos duros. Y otras unidades, y aquí vienen algunas conocidas, ¿no? Como son los pendrive, que ustedes sí los conocen. Espero pues que según la evolución pues han ido cambiando y almacenando más información. Imagínense que estos disquetes almacenaban o tenían una capacidad de almacenamiento de 1.4 megabytes. En cambio,
Los DVDs, me acuerdo que llegaron a almacenar hasta 4.5 gigabytes. Eran como 4000 de estos disquetes entraban en un DVD. O sea, imagínense el cambio tremendo de la tecnología. Y luego teníamos los discos duros que igual guardaban de 30, 60, 500, 1 tera, muchísima información. Y los pendrives también, que hoy en día pues pueden encontrar pendrive hasta de 128 gigabytes, que es bastante, ¿ok? De 8, 16, 32, 64 y 128 gigabytes, que es bastante para llevar en la palma de la mano, guardar muchísima información, ¿ok? Listo. Tenemos los dispositivos de almacenamiento internos y actuales, ¿no? Miren, aquí están los 3 terabytes, que ya es súper grande. De estos de aquí, este es un disco duro, ¿no? Bueno, los tres son dispositivos de almacenamiento internos. Tenemos a los discos duros, o discos mecánicos, o también llamados HD, que son uno de los más utilizados. De ahí tenemos los SSD, que mejoran la velocidad de en calidad de velocidad o en velocidad al disco mecánico, que sería lo mejora el SSD. Es 10 veces más veloz que este de acá. ¿Okay? Por eso puedes tener menor capacidad, pero es mucho más veloz. O sea, si yo quiero actualizar una computadora, le puedo poner un disco duro SSD y mejoro la velocidad de mi computadora. ¿Ok? Y luego tenemos los discos también llamados M2. Los discos M2, estos son prácticamente como 50 veces más veloces que el SSD. Imagínense, en comparación con el disco mecánico, el M2 es súper veloz, ¿sí? Entonces, y de igual manera son más caros. Estos son un poquito más caros que los mecánicos y estos son más caros que los SSD. Entonces, si su computadora soporta un disco duro M2, quiere decir que es una computadora actual, porque esta es tecnología actual, ¿ok? De igual manera, si usted tiene una computadora viejita que trabaje todavía con disco mecánico, usted puede actualizarla para que sea más veloz con un SSD. Cambiarle el disco mecánico, y es lo que hacen la mayoría de los técnicos, cambiar el disco mecánico por un SSD. ¿Ok? Luego tenemos los almacenamientos en la nube. Tenemos varias plataformas que nos permiten almacenar información en la nube. Algunas te dan cierta capacidad gratuita, por ejemplo el iCloud, que permite guardar información en lo que son las plataformas de los iPhone. Tenemos el Google Drive, que es el que utiliza la mayoría de plataformas de Google, ¿no? Esta da creo que hasta 15 gigas gratuitos para que usted pueda guardar información. El iCloud, la verdad que no sé cuánto dará gratuito, pero sé que es de pago, no da mucha capacidad. El OneDrive en cambio 5 gigabytes actualmente, no sé, tal vez con el tiempo se mejore. Luego tenemos el Dropbox, que son poco utilizados, pero son plataformas que utilizan la gente, los técnicos, para guardar su información. Este de aquí también se utiliza el Mega, es bastante utilizado para lo que son compartir recursos. Cuando es compartido con mucha gente, pues utilizan este de acá. Y estas dos de acá, pues no las he utilizado, pero de igual son almacenamientos en nube. Ok. Tenemos las unidades lógicas. ¿Qué son las unidades lógicas? Alguien se pregunta, ¿y de qué tratan las unidades lógicas? Tenemos las unidades físicas, sí, como son el disco duro, el pendrive. Si nosotros vamos a mi PC, voy a abrir mi PC aquí, voy a abrir equipo, o el explorador, voy a abrir el explorador, voy a poner explorador de archivos, y van a observar ustedes aquí las unidades lógicas. Son estas de aquí, miren, aquí vamos a colocar la lupa para que lo puedan ver, lupa. Miren, aquí tenemos las unidades. Tenemos la unidad C, aquí está con C 2 puntos, E 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Al inicio,
Cuando las computadoras recién iniciaron, había la unidad A, que era un disquete. Voy a volver nuevamente, voy a quitar la lupa. Para que ustedes puedan observar. Miren, al principio había estos disquetes aquí que utilizaban las computadoras. A este disquete donde tenía el sistema operativo se le designaba como unidad lógica A. ¿Okay? No había discos duros, había todavía disquetes. Computadoras funcionaban con disquetes. Entonces la unidad lógica era la A. Luego, con el tiempo, pues también tenían, si uno quería compartir información, tenía una segunda disquetera a la cual se le puso unidad lógica B. Tenemos la A y la B. Pero con el tiempo esto pues apareció nuevamente con la tecnología, con el avance de la tecnología, apareció la unidad C, que vendría a ser el disco duro interno. Entonces ya disquetes quedaron como unidades aparte ya para poder compartir información, pero internamente dentro del CPU quedó pues el disco duro. El disco duro se le designó como unidad C. Como estas dos de aquí desaparecieron, la A y la B desapareció, ya cuando usted va a equipo, se va a dar cuenta que solamente aparece en la unidad C en adelante. Ya la A no aparece, ni la B tampoco aparece la unidad C. Voy a comprobarlo con el equipo. Voy a abrir ahora equipo, o voy al explorador para que ustedes se puedan dar cuenta. En el explorador nosotros tenemos lo siguiente: explorador de archivos. Vamos a ir al explorador de archivos y tienen la C y la E. Ok, esta es una unidad que se encuentra, yo solamente tengo un disco duro interno, pero aquí aparecen dos unidades. Es porque el disco está dividido, o también se le llama particionado. Al particionar el disco, aquí crear varias particiones, se crean otras unidades lógicas. Estas van a ir de la C en adelante. En este caso pues nosotros tenemos la unidad C y la E. Podría haber aparecido la unidad D. Si yo inserto un pendrive, voy a insertar un pendrive, déjenme ver si lo encuentro. Voy a insertar un pendrive en la computadora y ustedes van a darse cuenta de algo, que va a aparecer otra unidad con otra letra. Esta puede ser la D o la F. Voy a insertarlo a ver qué pasa. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa. Okay. Ahí apareció. Tenemos la unidad D, apareció la unidad D, como ustedes se pueden dar cuenta. ¿Sí? Yo quito mi unidad de almacenamiento, mi USB, mi pendrive, y desaparece la unidad D. Esas son las unidades lógicas. Y no es necesario que yo tenga, por ejemplo, como aquí me muestra, dos discos lógicos, son lógicos, pero internamente en la computadora solamente tengo un disco duro, o sea, tengo uno de estos de aquí, solo tengo un disco duro, ok, pero está particionado, está dividido en dos. La primera parte se utiliza para la instalación del sistema operativo y la segunda parte se sabe utilizar, o lo hacen así los técnicos, para guardar la información. Se lo divide en dos porque la mayoría de veces los virus siempre atacan a la unidad C. Entonces, como atacan la unidad C, cuando un técnico va a hacer alguna reparación, por lo general formatea la unidad C. Y la unidad D, que es donde debería estar la información, los datos, lo que usted guarda en la computadora, esta unidad D se utiliza para respaldar la información. Es por ello que siempre la mayoría de técnicos hacen dos particiones lógicas, la unidad C y la unidad D. La primera para el sistema operativo y la segunda para guardar los datos o información. Acuérdense que la unidad A y la unidad B eran de los disquetes, que hoy en día ya no existen. Es por eso que en todas las computadoras ustedes van a observar desde la C en adelante. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias.